Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes y arrancamos Contravía PM. Les habla María Dolores Arias, aquí disfrutando esta luna de fondo. Si ustedes tienen la oportunidad de disfrutarla, espectacular, la luna que nos acompaña durante esta tarde que arrancamos Contravía, 6:09 de la tarde. Si usted va por el tráfico, respire profundo, si puede disfrute de la luna unos instantes y va a llegar. Si me permite, lo vamos a acompañar durante este tiempo hasta su destino. Lo vamos a acompañar y en el primer segmento vamos a estar platicando, bueno, en la primera hora vamos a estar en Contravía PM platicando con nuestro compañero Alejandro Valdizón acerca de la situación de las elecciones, cómo va el tema de la apelación que presentó el Tribunal Supremo Electoral contra la candidatura de la exdiputada, ya inscrita, Zury Ríos, pero también cómo va el proceso o cuáles son los pasos a seguir en cuanto al antejuicio a el señor Mauricio Radford, la señora Sandra Torres y los que vengan. Porque por otro lado también se dio a conocer que voy a precisar el partido, porque hay tantos partidos, 27 partidos, que no recuerdo cuál es el partido por el cual, y si ustedes me ayudan, feliz de que me ayuden a decirme por cuál partido va Alfonso Portillo, porque la pregunta es si le va a aplicar igual lo de el año pasado, las elecciones pasadas donde no lo dejaron inscribirse. Así que de eso vamos a estar platicando con nuestro compañero Alejandro Valdizón. Después, de 7 a 8, en Más Negocios, cambiamos completamente de canal, cambiamos de tema, cambiamos de tema, efectivamente, le damos vuelta a la página y empezamos a hablar de negocios, como el nombre del programa lo indica. ¿Y qué vamos a hablar ahí? Pues vamos a hablar de un tema muy importante que es el learnability. ¿Y qué es el learnability? Esa capacidad de aprender y por qué es tan importante a la hora de reclutar personal, a la hora de buscar personal, y qué haría que nosotros, si estamos buscando como intrapreneurs, como emprendedores de nuestra propia vida para poder ser empleables, cómo poder desarrollar estas habilidades. De eso vamos a platicar con esta invitada Tania ahorita de Manpower. Así que arrancamos Contravía PM hablando de las principales noticias. ¿Y qué pasó hoy? Bueno, los jefes de bloque se reunieron en el Congreso. Se reunieron y acordaron en la sesión de jefes de bloques tener 3. Hoy sí, están súper productivos y eso pues a mí me preocupa. Cuando el Congreso se reúne, pues no siempre salen cosas buenas o pocas veces salen cosas buenas. Acordaron sesionar 3 veces esta semana. Van a sesionar mañana y el miércoles van a tener 2 sesiones. Una en la mañana y otra en la tarde. En la primera sesión están hablando acerca, la de mañana, la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Carlos Velázquez. Están en la fase de preguntas básicas y pues es bueno que se fiscalice. La pregunta es si hay algo de realmente se logra sacar de esta fiscalización o se necesitaría una fiscalización más efectiva. Por otro lado, en la segunda sesión, pues va a ser el miércoles a las 10 de la mañana y ahí también se continúa la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Carlos Velázquez. Luego, esos son los órdenes del día. Luego, por la tarde, aquí viene lo más terrible de la tarde, porque por la tarde van a tener la sesión donde van a estar hablando acerca de varios temas, entre ellos van a discutir lo del préstamo. Van a hablar sobre el préstamo, de este préstamo de $100 millones, porque para qué ser pichicatos y hablar en quetzales, son $100 millones
Este préstamo pues está ahí la discordia entre quién lo va a administrar, porque por un lado está el Ministerio de Salud, pero están tratando de meter y el MAGA, creo que están tratando de meter al MAGA, están tratando de meter al FODES. Bueno, el caso es que cómo se reparten el botín, ese es el gran lío y la gran discusión. Y 100 millones de dólares que pues serían los que se estarían pues aprobando si logran ponerse de acuerdo los diputados. Por eso les digo que no muchas veces es bueno que se reúnan tantas veces, porque muy pocas veces sale algo bueno. ¿Qué más está incluida en esta agenda del miércoles por la tarde? Van a elegir al Contralor General, al parecer ya se va a elegir al fin al Contralor General de Cuentas, y también pues llamarían a la comisión la comisión postuladora para que les entregue la nómina de quiénes serían los candidatos a quien va a ser el director del Instituto de la Defensa Público Penal. Estos serían algunos de los temas. Por otro lado, pues también la controvertida o ya la ley de la reconciliación nacional también estaría en discusión. Ha habido algunas pues mociones en cuanto a sacarla de la agenda, no ha tenido apoyo. Por otro lado, el diputado Amílcar Pop lo que propuso fue que se conformara una mesa técnica. El presidente del Congreso, el señor Álvaro Arzú Escobar, pues dijo que lo iba a analizar en la junta directiva. Así que también está otra propuesta, otra ley que se está revisando, que es la ley de las ONGs, en el cual se busca ejercer una mayor fiscalización para estas ONGs, en la cual se debería definir en su escritura pública y ante registros las ramas o cuáles son las actividades a las que se va a dedicar, porque obviamente pues no van a poder poner para armar bochinches, para bloquear carreteras, para robar energía eléctrica o qué más les gusta, en fin. Así que eso es lo que están manejando y esta es parte de la agenda que se va a estar llevando a cabo mañana. Mañana es a las 2 de la tarde y el miércoles hay 2 sesiones a las 10 y a las 2 de la tarde. ¿Qué más ha sucedido? Pues resulta que el sindicato del organismo judicial la trae o está pidiendo la destitución del jefe de seguridad del organismo judicial. Y el sindicato lo que está pidiendo es que lo destituyan, lo corran, lo saquen, lo que sea, pero que ya no esté ahí. Y nos referimos al señor Roberto Mota Bonilla, quien fue nombrado director de seguridad de esta institución. Se le achaca que no tiene las capacidades, que es allegado de Jimmy Morales, que fue puesto por un grupo allegado al poder y que entonces el señor pues no tiene las capacidades ni las cualidades para estar en este lugar. El vocero del organismo judicial, el señor Mario Sicavisa, pues lo que dijo fue que tenía conocimiento de esta solicitud, pero que no existía una solicitud de manera formal. Por consiguiente, pues no se podía hacer mucho si no existía esta solicitud de forma pues ya más formal, porque pues estos comunicados se han estado difundiendo a través de redes sociales, en la cual pues se le está demandando al presidente de la Corte Suprema de Justicia y del organismo judicial, el magistrado Néstor Mauricio Vázquez Pimentel, pues que lo saque del puesto, que lo retire. Y como les había comentado, pues no hay ninguna comunicación oficial, solo ha sido a través de las cuentas en Twitter y donde están pidiendo la inmediata remoción de este señor, del director de seguridad o jefe de seguridad en el organismo judicial, el señor Mota Bonilla, el señor Roberto Mota Bonilla. Este es un tema. Luego, ¿qué más está pasando? Hay otro tema que me gustaría comentarlos y es respecto a el caso de las patrullas, patrullas fase 1, el cual la FESI y la CICIG pues presentaron denuncias. Esto fue en junio de 2015, estamos hablando junio de 2015, junio de 2016, junio de 2017, junio de 2018, 3 años, más 6 meses de diciembre, más febrero, pues calcúlele 3 años, 8 meses y ya se dictaron las sentencias que van entre los 6 y 26 años de prisión contra 12 personas que fueron encontradas culpables por este caso denominado patrullas fase 1. Se les acusa de los delitos de fraude, lavado de dinero, asociación ilícita y testaferrato. Según las investigaciones, hay esta estructura que fue desarticulada, como les digo, en junio del 2015, después de esta investigación y la
detención de estas personas que habrían operado en la PNC para desviar fondos públicos, ya que aparentaban que invertían este dinero adquiriendo bienes y servicios para las autopatrullas. En este caso, reparaciones. Yo no sé si usted recuerda que en esa época se hablaba de que habían talleres mecánicos que su domicilio o que los servicios los prestaban en un segundo piso. Este es el caso de las autopatrullas, en las cuales se remodelaba y se pintaba y se repintaba y se repintaba y se repintaban las comisarías y habían remodelaciones que serían la envidia de cualquier parte del mundo y sin embargo pues esto no se hacía. Esto pues fue parte de lo que ellos encontraron, en las investigaciones encontraron que la contratación de obras y servicios para las subestaciones y estas comisarías, las reparaciones, los reemplazamientos, las remodelaciones y todo lo hacía el mismo personal de la PNC. Sin embargo, se adjudicaban contratos y se pagaban estas supuestas reparaciones y estos también repuestos o repuestos o sí, para iba a decir refacciones, pero no aplica, serían repuestos para las patrullas y se hablaba de 12 millones de quetzales aproximadamente. Además de las compras que se hicieron de forma directa, que sumaban los 900,000 quetzales. Así que esto es parte de lo que ya pues se dictaron sentencia. Esto fue por el caso Patrullas Fase 1. Así que ya se empezaron a dictar sentencias que van desde los 6 hasta los 26 años. Por otro lado, pues la Dirección General de Aeronáutica Civil dio a conocer que pues aparecieron, resulta que nadie sabe de dónde llegaron ni cómo salieron, una aeronave que aterrizó en Chiquimula, no tenía plan de vuelo y por consiguiente no se sabe de dónde vino. La información preliminar es que habían hallado un maletín dentro de la aeronave, que los tripulantes habían abandonado la nave y que esta aeronave pues que se había caído, que trató de despegar, no logró y bueno, que hizo un pique, así le llaman técnicamente, hizo un pique, no pudo lograr volver a levantar y cayó a las 8:30 de la mañana ahí en una comunidad de Petapilla, esto en Chiquimula. Y la aeronave, como les cuento, no tenía un vuelo oficial registrado y al parecer la matrícula de esta aeronave parecía que corresponde a una nave de Estados Unidos, pero que como son al final ilícitos, pues igual le pegan cualquier número y están haciendo las investigaciones. Así que esto es parte de las noticias que tenemos para hoy. Cuando regresemos del corte, me gustaría entonces ya con nuestro compañero Alejandro Valdizón hablar acerca del camino que sigue para las elecciones, pensando en pues y ya es el artículo, el título de mi artículo, el ping-pong electoral, va aquí, va allá, va aquí, va allá, va aquí, va allá, y nosotros, mientras tanto, vemos pasar esas pelotas, tratando de entender de qué se trata. Así que por eso vamos a platicar con Alejandro al respecto. Así que vamos a ir al corte y regresamos. Estás escuchando Libertópolis.com. Ideas con valor. En Aceros de Guatemala nos preocupamos por la seguridad de su construcción. Por eso le recomendamos que construya con hierro AG A706. AG A706, que absorbe la energía en sismos intensos. Ya estamos con nuestro compañero Alejandro Valdizón, con quien vamos a platicar con respecto a las elecciones y a dimes y diretes, va y viene todo este activismo jurídico alrededor de las elecciones. Y el primero que se empieza a dar, pues es el caso de la candidatura de la exdiputada Suri Ríos, que busca ser presidente, aspirante a presidente de Guatemala. Y la historia voy a hacerla corta. Se inscribe, el registro de ciudadanos rechaza su inscripción, le representa un recurso de nulidad, el Tribunal Supremo, los magistrados del Tribunal Supremo confirman la decisión del registrador,
presenta un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia le da el amparo provisional, le entregan sus credenciales de que ya le inscribieron, y después, ese mismo día, el mismo Tribunal Supremo Electoral presenta una apelación, y creo que hoy se presenta otra apelación. Sí. ¿Qué pasa con todo esto? Sí, bueno, eso es ahí sí que característico de la mediocridad del sistema político guatemalteco, ¿verdad? Empezando por la propia prohibición constitucional, por el propio artículo 186. Eso lo habíamos conversado contigo en alguna oportunidad. Yo creo que es lógico decir que una persona que ejerció el poder de facto no podría o no debería poder optar a la presidencia de la República. Pero te digo que al menos hoy en Guatemala no hay nadie vivo que caiga en esa causal, en esa prohibición. Ya las personas que pudieron haber ejercido, digamos, esos cargos ya no están. Que haya una prohibición que alcance a los parientes, yo no creo que eso tenga mucho sentido. Si uno supone que eso fue en 1982, bueno, no supone, si entiende que eso fue en 1982, se supone que el caso que le aplica a ella, ¿no? A la candidata Ríos, ¿qué edad habrá tenido ella en 1982? Entre 10 y 15 años probablemente, y tal vez se enoje conmigo si digo 15 porque tal vez es más joven de lo que yo pienso, no sé. Pero, es decir, no es lógico una prohibición de esa naturaleza. Aparte, esto ya, digamos, se ha discutido en muchas ocasiones, el hecho que, digamos, está el tema de una protección más amplia a los derechos humanos, incluidos los derechos políticos, el derecho de participar, y se entiende que las convenciones internacionales en derechos humanos pues dan esa protección amplia, y además que la Constitución guatemalteca manda a que en materia de derechos humanos los tratados internacionales prevalecen sobre el derecho interno. Y ahí se han dado incluso varias interpretaciones, una que por derecho interno se entiende toda la legislación ordinaria y tratados, no así la propia Constitución. Otra interpretación que a mí me parece exagerada, que es incluso por encima de la Constitución. Y otra interpretación que creo que es la que más predomina, por así decirlo, que es al rango de la Constitución, como lo son algunas leyes constitucionales también, como por ejemplo la misma ley electoral y la ley de amparo y otras. Si bien la base debería ser la Constitución, yo creo que haciendo la misma Constitución dice, ¿verdad?, que los derechos garantizados en ella pues se deben entender y respetar y hacerse respetar de forma extensiva. Y digamos, todo lo que son los derechos individuales deben estar por encima de toda la parte que se conoce como orgánica de la Constitución, de toda la estructura, digamos, o composición política del Estado. Y eso, digamos, la forma más fácil, por así decirlo, no es una cuestión numérica, pero la forma más fácil de entender eso es que toda esa protección a los derechos individuales, que son los verdaderos derechos humanos, eso está en la primera parte de la Constitución, del artículo 2 al 44, 45, y lo que tiene que ver con la organización política es lo que está de ahí en adelante, y aquí estamos hablando de un artículo que es el 186, que debería estar supeditado a los derechos individuales, como tiene que ser, como es en cualquier modelo constitucional más o menos sensato y respetable. Entonces, para mí esa prohibición no tiene ningún sentido en tanto a los parientes. En cuanto al caudillo, está bien, ¿verdad? No nos gusta la reelección, no queremos la reelección, no queremos dinastías en Guatemala, no queremos dictaduras, no queremos tiranías. ¿Cuánto hemos visto sufrir a tanta gente en América Latina cuando empiezan a tocar la parte de la no reelección de los presidentes?
para convertirse en tiranos y en dictadores vitalicios. Verá, ya lo hizo. Es decir, ¿qué tanta gente ha hecho esto en América Latina? Eso no lo toquemos. No nos vayamos por ese camino. Que ese es un tema muy interesante para tomar en cuenta. Gracias a Carol Piedrasanta. Muchas gracias, Carol. Ya nos dice, buenas tardes, es el partido bien. Así es, muchas gracias. El de Portillo. Alfonso Portillo va en el listado nacional por el partido bien, en el 4º lugar, y en primer lugar va Evelyn Moratalla. Y entonces aquí vienen otros temas. Sí. Primero, una pregunta que me ha surgido y que he escuchado en varios lugares con respecto al papel del Tribunal Supremo Electoral presentando una apelación. Exacto, a eso quería. La pregunta es, el Tribunal Supremo Electoral, ¿cuándo se presenta una apelación? Empecemos por ahí. ¿Quién la presenta? ¿Y por qué se presenta? Es que digamos, eso es relativo porque el Tribunal Supremo Electoral en este caso es la autoridad recurrida. Para que proceda un amparo tiene que haber un acto de autoridad. Digamos, alguna organización dentro de la administración pública tiene que emitir un pronunciamiento legal, digamos, o dentro de su marco legal. Bueno, si es ilegal, yo creo que es más obvio la procedencia del amparo, pero un pronunciamiento que tergiverse derechos o que viole derechos garantizados constitucionalmente. Ese es el sentido del amparo. Cuando la ley de amparo dice que no hay materia que no sea susceptible de amparo, es en el contexto de la protección de los derechos, es universal, no puede estar limitada, y en ese sentido tiene lógica. Lo que pasa es que aquí en Guatemala esa idea se ha tergiversado mucho, se ha malinterpretado esa idea, y entonces tú ves que el procurador de los derechos humanos hace activismo ideológico presentando amparos porque simpatiza con un embajador o no quiere que se vaya, y cosas de ese tipo, ¿verdad? Que ya son tonterías, y mucha gente, digamos, incluso abogados, pues que han ganado cierta notoriedad por andar interponiendo amparos por causas ideológicas, cuando violaciones al derecho realmente no hay, pero bueno. Y de eso sirven el 99.9% de abogados en Guatemala que plantean amparo por cualquier resolución judicial que les es desfavorable. Entonces, se ha abusado, y eso se ha comentado mucho. Ahora, aquí el Tribunal Supremo Electoral es la autoridad recurrida. Primero el registro de ciudadanos. Ellos se basan en el artículo 186, hacen una interpretación limitada, digamos, de esa norma, y dicen no procede la inscripción. Luego viene el recurso administrativo. El recurso administrativo se resuelve. El tribunal, como su nombre lo dice, es el tribunal que tiene competencia en materia electoral. Entonces el Tribunal Supremo Electoral, digamos, confirma esa decisión. Y ahí, al ya no haber otros recursos, pues cabe el amparo. Quien tiene competencia para conocer del amparo en contra del Tribunal Supremo Electoral es la Corte Suprema. Entonces se va a la Corte Suprema, y la Corte Suprema del amparo provisional, y tiene mucha lógica porque una de las causales para el amparo provisional es que si el acto no se suspende, los efectos, digamos, en el futuro no se puedan revertir o no se pueda dar el hecho. Es decir, imagínate que no le dan el amparo provisional y después de las elecciones determinan que sí era legal que participara, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Entonces es lógico que ante esa amenaza, digamos, por el tema del tiempo, debería proceder el amparo provisional, como la Corte lo hizo en esta y en la anterior ocasión. Ahora, se presenta un amparo porque hay una autoridad que ejerció su poder de forma que está violando los derechos, correcto, o supuestamente viola los derechos de un individuo. Así es, ese es el sentido del amparo. Por eso se presenta el amparo. No es para que el Ministerio Público presente amparos, no es para que la SAT presente amparos, no es para que el Tribunal Supremo Electoral presente apelaciones de amparos. El amparo no se hizo para eso. El amparo se hizo para que el ciudadano se defienda del Estado, no para que el Estado y sus instituciones sigan abusando de los ciudadanos como lo hacen todos los días en Guatemala. Es que tú ves, digamos, la SAT, por ejemplo, es una de las más frecuentes violadoras de la ley de amparo, porque ellos andan metiendo amparos por cada cosa en los procesos en que son parte, donde las resoluciones les son desfavorables, como también lo hace el Ministerio Público.
Lo cual no debería ser No, ni siquiera no, por conocido. supuesto, así es. Es que el amparo es para el derecho del ciudadano, no para que el Estado siga atropellando los derechos de los individuos. Si a un tribunal le dijo al Estado, usted está mal, o a una, digamos, delegación del Estado del poder, de una institución del poder público, ahí no es para que ellos sean parte, si ellos son los acusados, por así decirlo, la autoridad recurrida. Pero eso es algo que lastimosamente mucha gente no entiende y se ve, es de todos los días. Esos abusos son de todos los días. Ahora, Alejandro. Y los jueces lo toleran. Pero es que ese es mi punto. Por ejemplo, que el juez o que los magistrados acepten estos amparos. Pero por lo que vamos y como no hay materia que no sea susceptible de amparo, de eso se agarran para todo. Para todo, pero me hace sentido que un amparo sea para proteger al ciudadano de los abusos del Estado. Claro. Ahora, tú dices, bueno, el tribunal lo que dice es, señores, ustedes, autoridad impugnada, ustedes actuaron mal, le otorgo el amparo. Entonces, sí, no tiene efecto la decisión que ustedes tomaron porque están violando sus derechos. Ahora, ¿qué papel entonces tiene esta autoridad impugnada? ¿Puede apelar? O sea, cualquiera... Pues no tendría por qué, pero lo están haciendo. Te pongo una situación análoga. Imagínate que viene, digamos, una persona que es acusada en un proceso de un delito y viene un juez y lo declara culpable. Pero digamos que en ese proceso, digamos, un tribunal de sentencia declaró a una persona culpable del delito de escuchar reggaetón. Bueno, por muy obsceno que sea el reggaetón o lo que sea, no es delito. Entonces, resulta que viene alguien y dice, mire, a mí no me pueden condenar porque no puede haber, digamos, una sanción por algo que no está previamente tipificado como delito y aquí hay una violación, y entonces plantea un amparo, que perfectamente bien cabe, digamos. Imagínate si ese juez que condenó, como él profirió la sentencia, él es el que está siendo juzgado, por así decirlo, en el amparo, por haber emitido una sentencia equivocada, vaya y sea parte en ese amparo y apele, digamos, esa decisión del amparo. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Cualquiera lo entendería en ese contexto. Aquí no hay ninguna diferencia. El Tribunal Supremo Electoral no es parte en esto, es la autoridad recurrida. Ok. Es más, perdón, ese es el y en el amparo, parte del trámite del amparo es que se le corre audiencia al Ministerio Público. Y es como quien dice, quien representa, por así decirlo, o vela por los intereses del Estado, digamos, o en teoría, pues, vela por el interés de la legalidad. Entonces, en todo caso, hay una representación del Estado dentro de un proceso de amparo, pero no necesariamente es la propia autoridad recurrida. Y hay casos donde, pues, es decir, pueden haber otras personas, pueden haber terceros interesados, y digamos, siempre habrá otras digamos, partes, por así decirlo, en el proceso, pero no necesariamente la propia autoridad. Pero es terrible, y eso, como te digo, eso pasa todos los días en Guatemala, y es porque la gente realmente no entiende de esto. Se van a esa interpretación de que no hay materia que no sea susceptible, y entonces creen que el amparo sirve para cualquier cosa, y creen que cualquiera está legitimado para interponer o apelar amparos, incluido el propio Estado, cuando el Estado es quien está siendo juzgado, por así decirlo, porque no es un juicio como tal, pues, de solicitar esos recursos, ¿no? Entonces, pero pasa, pues, o sea, es entonces, la mediocridad del sistema. Para ir entendiendo, es por eso que, y esta parte de lo que tú acabas de decir, la he escuchado, es que el Tribunal Supremo no es parte del proceso, sino es la autoridad que está haciendo. Claro, ellos profirieron la resolución. Y es por eso que no cabría que apelar a la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Pues en mi opinión, no. Ok. Es más, ¿quién podría apelar esa decisión? Bueno, como te digo, si tú ves la ley de amparo, digamos, se le da intervención al Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público sí podría, si considera que se está cometiendo un delito. Hay una sección del Ministerio Público que es que, digamos, es precisamente una sección específica que como la ley de amparo le corre la audiencia, digamos, se supone que es para la defensa de la legalidad, no te digo de los intereses del Estado, pero de la legalidad, ¿no? Se supone que esa es la función del MPI, entonces sí es parte en el proceso. Y si considera, digamos, que la
decisión de la Corte Suprema pues no es correcta o no es legal, como es parte, sí podría en todo caso presentar una apelación, porque la ley le da intervención como parte. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a seguir hablando de este tema. Hay el abogado Marco Vinicio Mejía Dávila presentó un amparo hoy ante la Corte de Constitucionalidad para que no se deje sin efecto la inscripción de la candidata. Sí. Cuando regresemos del corte te abundo sobre qué habla esta información al respecto de este amparo que solicitó este abogado y hablemos entonces qué sucede en este caso. Queda en suspenso porque ya tiene sus credenciales. Todavía, o sea, ella sigue siendo candidata hasta que la Corte emita una resolución. ¿Qué pasa con la resolución ¿Tiene sentido que la Corte de Suprema Justicia emita su decisión final? Porque hay que recordar que es provisional. De esto vamos a platicar cuando regresemos del corte. Les agradezco a todos quienes han compartido nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Exijo justicia. Muchas gracias a nuestro compañero Jorge Jacobs, a Emanuel Barrientos, a Marvin Basquiat, a Salvador Orellana, a José Calderón. Saludos también a José Calderón y Salvador Orellana. Un gran abrazo para ustedes. Muchas gracias. Vamos al corte y regresamos. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Grupo Legacy tiene el gusto de invitarlo a una conferencia sobre la importancia de la actitud en la productividad y los resultados de su empresa. El próximo martes, ya mañana, y el miércoles y el jueves van a ser las conferencias totalmente gratuitas y van a ser impartidas por Fernando Rosales, que es el creador del programa Sistema Eficaz de la Actitud. Para participar hay 6 horarios, 6 diferentes posibilidades, tanto de horarios y lugares. Lo que tiene que hacer es mandar un WhatsApp al 5302-9352. 5302-9352 y ahí pues ya selecciona el lugar y el horario que más le convenga. ¿Y por qué es importante? Pues trabajar y generar esa actitud en el personal para generar una mayor productividad. De esto estarán platicando mañana, martes 19, miércoles 20 y jueves 21. Y es muy fácil, solo mando un WhatsApp 5302-9352. Regresamos con nuestro compañero Alejandro Valdizón, con quien estamos platicando acerca de las elecciones para este 2019, todas las vicisitudes y todos los datos que se han dado, el tema de la candidatura de Suri Ríos, y más que el tema de la candidatura de Suri Ríos es entender cómo funciona el mecanismo electoral y jurídico alrededor de esto. Nos dice Juan Carlos Luna, el amparo es un medio de defensa del individuo hacia la autoridad, no de la autoridad hacia el individuo. Es ridículo y demuestra un gran desconocimiento en materia de derecho constitucional. Muchas gracias a Juan Carlos. Y nos pregunta Juan Manuel Salazar, ¿qué diferencia hay entre el caso de Suri Ríos y Roberto Arzú? Él ya está inscrito, hablando de Roberto Arzú. Ambos son hijos de expresidentes. Sí, pero ahí hay una diferencia muy importante. Digamos, una persona no puede optar a la presidencia si es pariente de quien ejerce la presidencia, pero no lo puede hacer en el periodo siguiente. Por ejemplo, Sandra Torres no podía ser candidata a la presidencia en el periodo que seguía a la presidencia de Álvaro Colón, porque eran esposos. Aunque se haya divorciado, se puede divorciar todo lo que quiera, pero se entiende que ese divorcio es en fraude de ley y es para burlar la prohibición. Y eso tiene sentido. Roberto Arzú no hubiera podido optar a la presidencia en el periodo inmediato siguiente a que su padre Álvaro Arzú dejó la presidencia, porque ahí está la prohibición y eso es muy claro. Y el sentido es para evitar esas dinastías. Claro. Ahora, en el caso de Suri Ríos es diferente, porque digamos la prohibición que le están aplicando a ella no es por este tema, por haber sido pariente de un presidente saliente, digámoslo así, sino por ser pariente de una persona que ejerció un gobierno de facto. Entonces, esa es la prohibición.
ahí, digamos, es donde muchos cuestionamos. Yo no tengo ninguna simpatía con la señora Ríos, ni la conozco, ni con ningún candidato, honestamente, pero es donde muchos cuestionamos el hecho de que esa prohibición es injusta, porque ella no tuvo nada que ver con ese tema, ni tiene la culpa de lo que haya hecho el papá. Y es por eso que pues incluso ya hay un antecedente de la misma corte donde se le permitió participar. En este caso, pues la corte sostuvo el mismo criterio, y el criterio es provisional, y como tú decías, aquí es donde empieza a jugar un poco el tiempo, ¿verdad? Yo creo que tiene sentido que le den el amparo provisional, porque no darlo significa vedarle, digamos, el derecho a participar ante la posibilidad de que sí lo tenga. Es preferible decir, la vamos a dejar participar y después decidir que usted no podía, a decirle no la vamos a dejar participar y después vamos a decidir que usted sí podía. Porque no hay forma de reparar. Claro, porque no hay forma de regresar en el tiempo y reparar el agravio. Entonces, en ese sentido, tiene lógica el amparo provisional. Hay dos cuestiones que son apelables. Una es la decisión propia del amparo provisional, que es lo que acaba de suceder, que ya decíamos, yo honestamente no creo que la autoridad recurrida, que es el Tribunal Supremo Electoral, tenga la legitimidad para plantear una apelación, por un lado, y por otro lado la propia sentencia. Si se da una sentencia de la Corte Suprema, ya una sentencia donde resuelven el definitivo en amparo, el amparo, y digamos todavía hay tiempo, por así decirlo, no se han llevado a cabo las elecciones, sí, una de las partes, pero partes, no la autoridad, partes que no estén conformes con la resolución, sí podrían apelar, y esa apelación de la sentencia de amparo, tanto como la apelación de la resolución del amparo provisional, los dos los conoce la Corte de Constitucionalidad. Y está el punto entonces de este amparo que se presentó y que hoy sale en la noticia del abogado Marco Vinicio Mejía Dávila, que presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que no se inscriba, para dejar sin efecto la inscripción cosa que de esta candidata. Formalmente no tiene lógica, uno, porque hay un proceso, dos, porque la resolución de la Corte Suprema es dentro de un amparo, entonces en todo caso lo que correspondería es una apelación de esa resolución del amparo provisional, no puede apelar una sentencia, digamos, que no existe, y tres, habría que ver el tema de su legitimación, es decir, qué legitimación tiene, o sea, qué lo convierte a él en parte. Claro, aquí es donde cualquiera va a decir, bueno, como ciudadano yo no quiero que esta persona que tiene un impedimento constitucional participe. Ahí sería, digamos, una interpretación bastante extensa, y en general pues sí quisiéramos los ciudadanos preservar ese derecho de accionar en la medida que sintamos que hay algo que no está bien. Pero independientemente de eso, formalmente yo no le veo el proceso, y luego yo estuve leyendo una nota, ¿verdad? Yo creo que si lo hace en función de ese 186, pues está bien. Aquí es si se va a hacer una interpretación muy restringida del 186 o si se va a integrar, digamos, esos derechos políticos, esos derechos individuales, esa protección más amplia de los derechos individuales, incluso en tratados internacionales, que se van a supeditar al 186, que es lo que yo creo que debería hacerse. Que el 186 se va a supeditar a estos derechos, esa es la manera correcta de decirlo, que se van a sobreponer al 186. Entonces, pero él luego viene con otros argumentos de que ella es una aquí, de que ella es una allá, que esto, lo otro, cosas que ya, eso, digamos, no tiene ningún peso, digamos, en el sentido jurídico propiamente, ¿verdad? Lo que de alguna forma me hace pensar que es una cuestión con motivaciones políticas, como tantos otros abogados que ahí andan buscando protagonismo, que andan haciendo activismo ideológico, que ahí andan, digamos, desahogándose desde el punto de vista ideológico y revelando sus preferencias políticas e ideológicas, haciendo activismos con amparos, ¿verdad? Ahora, sí, porque parte de lo que hablaba, y me llama la atención esta argumentación, argumentó que al amparar a la presidenciable, refiriéndose a Zury Ríos, los magistrados aplicaron una interpretación del derecho internacional en materias de derechos humanos, otorgándole a esta supremacía sobre la Constitución de la República. Sí, pero es que el argumento es ese, la misma Constitución dice que los derechos individuales se tienen que interpretar y defender en forma extensiva y no limitativa. Perfecto. Entonces, es que, ¿qué queremos los ciudadanos? Que cuando una Corte Constitucional tenga que resolver
sobre la protección a la propiedad privada, por ejemplo, sobre la protección a la libertad de expresión, sobre la protección a la libertad de culto, sobre la protección a la libertad de locomoción. ¿Queremos que lo haga de forma restringida y limitativa o nos conviene que lo haga de forma extensiva y que realmente sea amplia la protección a estos derechos? Claro, al final Eso hay que pensarlo, buscamos, sí. y al final lo que nos conviene es que mantener nuestra libertad. Por supuesto. Entonces, y limitar el poder así del que gobierno. ese es el sentido del constitucionalismo. Lo que pasa es que aquí en Guatemala la gente ni siquiera sabe qué es el constitucionalismo, no entienden qué es una constitución, no entienden qué es una república. Aquí la gente simplemente lo ve en un sentido muy formalista de jerarquía normativa. Pero eso nada tiene que ver con el constitucionalismo. Lo que pasa es que eso es lo que les meten en la cabeza en las universidades y por eso es que lo entienden así, pero es porque lo estudian mal y nunca lo entendieron bien. Ahora, obviamente este camino ya se vivió en parte a lo que sucedió en el 2015. Sí. Y la Corte Suprema de Justicia otorgó en el 2015 el amparo definitivo y se apoyó, según las notas que he buscado, en las opiniones consultivas de la Corte de Constitucionalidad y una de 1989 y 90, en la que se concluía que el impedimento no existía en periodos posteriores a la finalización del periodo presidencial o vicepresidencial constitucional o de facto antes descritos. Entonces, que estaba hablando que que si se mantenía, el mantener la prohibición violaría los derechos políticos, claro, de quien estaba siendo agraviado. Sin embargo, la CC el 29 de mayo resolvió con lugar los recursos de apelación que había presentado el PAN y el MP contra la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia. La pregunta, ¿pero de qué proceso? El tema aquí habla dictada en la que ampara en forma definitiva a Suri Ríos como candidata a la presidencia, por lo que revocaba la sentencia apelada. La pregunta es, ¿qué sucede en este caso, Alejandro? La candidata sigue siendo candidata. Uh-huh. ¿La Corte Suprema de Justicia debería, o esto no impide que ella dé su dictamen, su resolución definitiva? Bueno, ¿Al haber un amparo? Sí, de Perdón, hecho. ¿al haber una apelación? Sí. Bueno, si hay una apelación, digamos, se entiende que la apelación es únicamente sobre el amparo provisional y el proceso principal debería seguir su curso. Ese debería ser el punto número 1. En algunos casos, digamos, o lo que comúnmente sucede es que cuando está la apelación del amparo provisional no lo cumplen de esa forma, pero sí así es como debería ser. Pero realmente pasa mucho a la inversa, que los tribunales usan el pretexto de la apelación del amparo provisional como para dejar de seguir conociendo el caso. Esa es una práctica común en tribunales en muchos sentidos. Cuando hay apelaciones o recursos pendientes, como que detienen todo y eso se debería tramitar de forma separada, pero bueno. Ahora, la Corte sí tiene, digamos, una obligación legal de resolver esto de forma rápida. Y por 2 razones. 1, porque es importante que lo resuelva antes de la elección. Y 2, porque la misma ley manda a que cuando son temas electorales y estamos en periodo electoral, los plazos se acortan. De por sí, digamos, por ponerte un ejemplo, en materia de amparo, todos los días y horas son hábiles. Uh-huh. Si te dicen 30 días, cuentan sábados y domingos. Pero incluso cuando son amparos por temas electorales, los plazos se vuelven más cortos. Y es porque se entiende que ahí estás contra el tiempo. Esas cosas se tienen que resolver antes de las elecciones. Imagínate una candidatura, ¿va a participar o no va a participar? ¿Se imprime la boleta con el candidato o sin el candidato? Es decir, la gente puede votar o no puede votar por esa persona. Eso hay que resolverlo. ¿Y entonces queda realmente en manos de la Corte de Constitucionalidad esta decisión? Al final sí. Al final sí. Lo que pasó la vez pasada, si no mal recuerdo, es que, digamos, se le dio el amparo provisional, se dio la primera vuelta con esa protección provisional donde pudo participar, o no sé si era definitiva o provisional, honestamente no recuerdo. Probablemente estaba la sentencia, ¿no? Pero todavía no se había dado la resolución definitiva de la CC. Pero
como pasó la primera vuelta y quedó fuera, digamos, de la contienda, ya se queda sin materia el amparo porque no importa si participe o no participe, y creo que ahí quedó el asunto. Si no mal recuerdo, eso fue hace 4 años y la verdad no lo tengo tan claro en este momento. Podría pasar algo así, o sea, la única forma que eso no pase es que tanto la Corte Suprema como la Corte de Constitucionalidad resuelvan antes de la primera vuelta. Ahí sí habría bastante más certeza, por así decirlo, de cómo va a quedar esto en definitiva, ¿no? Y ya estamos terminando, pero también hay otros 2 temas que son la candidatura de Sandra Torres y la candidatura de Mauricio Radford, quienes están solicitándoles antejuicio. En este caso, ellos continúan con su candidatura tal cual y deberán entonces deberá conocer la Corte. ¿Quién conoce? ¿La Corte Suprema de Justicia? ¿Quién conoce qué? La solicitud de antejuicio. El antejuicio sí. Ya la Corte Suprema de Justicia, entonces, una vez la conoce y si le da trámite, deberá formar o designar al juez pesquisidor. Sí, claro, designa al juez pesquisidor, rinde un informe y la Corte toma la decisión. Puede que declare con lugar el antejuicio. Una vez le retiran la inmunidad, ahí el Ministerio Público podría ir y solicitar una orden de captura, por ejemplo. Y nada de eso impide la candidatura. Aún con orden de captura, no. Una vez, vamos a suponer, cualquiera de estas 2 personas es capturada, llevada al juzgado, como ya se ha convertido desafortunadamente en la regla, les dan la prisión preventiva. Sí. ¿Sigue participando? Sí, podría. En dado caso, lo que no podría en algún momento, suponiendo que está en esa situación, es asumir el cargo si gana la elección, ¿verdad? Pero sí, de hecho yo publiqué un artículo sobre el tema con varios escenarios, porque es una situación tanto compleja. Hace 2-3 semanas, cuando salió la noticia, pues si a alguien le interesa, hay un artículo mío sobre esto. Lo otro otro escenario que podría pasar, y ya para irnos, es que no pase nada hasta que sea la primera vuelta, después de la primera vuelta. Sí, digamos, aquí es cómo va a jugar el tiempo, ¿verdad? Es decir, o sea, en qué momento la Corte, en qué momento la Corte va a resolver ese tema del antejuicio, ¿verdad? Pueden pasar muchas cosas. Puede, por ejemplo, que pasa la primera vuelta, no se ha resuelto el antejuicio, no pasa a segunda vuelta, ahí ya perdió el antejuicio. Sí, porque ya no es candidata. Perfecto. Ahí se acabó el antejuicio. Conocer los resultados, me imagino que cuando son los resultados oficiales de la segunda, de la primera vuelta, entonces ya. Sí, no pasa. Si no, los que no pasan pierden todo. Sí, ahí termina, digamos, esa protección que te da la ley electoral. El Ministerio Público puede actuar libremente. Así es. Pues obviamente va mucha tela que cortar y apenas nos vamos acercando apenas a marzo, que a partir del 18 de marzo ya inicia la campaña como tal, entre comillas. Sí, digamos, por un lado es importante que estas cosas se resuelvan de forma civilizada, pero también por otro lado te dice mucho que en nuestro medio todo se judicializa, ¿verdad? Y que la clase política en general da lugar a estas cosas. Eso dice mucho de nosotros como sociedad. Pero por otro lado, Alejandro, también ¿no será que también tenemos un sistema jurídico que permite y que consiente o promueve que todo se judicialice, tomando en cuenta los amparos? Sí, digamos, en el tema específico del amparo, sí es muy claro que se abusa de la figura del amparo. Pero lo que yo estoy planteando es un tema tal vez un poco más amplio, ¿verdad? O sea, que reflexionemos qué clase política tenemos, ¿verdad? O sea, ¿por qué no pueden haber N cantidad de candidatos que no tienen estos problemas? O sea, ¿qué está mal en el sistema que atrae a este tipo de gente y que recurren a argucias judiciales, no solo en este campo, sino en muchos, para imponer sus criterios, y que las mismas cortes estén politizadas muchas veces y emitan sus fallos también de forma política? Es decir, eso es todo lo que está mal en Guatemala, en 2 platos, ¿no? Claro, que ese ya es tema de otro programa más extenso. Es tema de medio año de programas. Tomando en cuenta, por ejemplo, que en el partido el Partido Bien, pues está, al menos ya fue proclamado como candidato a diputado por el Estado Nacional a Alfonso Portillo, que va en el 4º lugar. ¿Qué es lo que está sucediendo como para que
un expresidente como Portillo se nomine a candidato. Sí, Bueno, ¿y qué te dice cuando hay gente que simpatiza con un pícaro como Alfonso Portillo? Y es que, ¿Qué te dice eso de Guatemala? Y eso que no les leímos las declaraciones que dio a Soy 502, donde está hablando que realmente él no quería participar, y se los leo textual. Realmente no quería participar, lo dije y he manifestado en varias oportunidades, pero la gente cree que ante el proceso electoral se necesita un discurso real, creíble, confiable, sincero y sencillo. Eso fue lo que dijo Alfonso Portillo. Así las cosas en estas elecciones. Así es. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ti, María Dolores. Siempre es un gusto y nos escuchamos la próxima. Así es, muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias para quienes compartieron nuestra transmisión. Saludos a César Torres. Un saludo para ti también. Muchas gracias a quienes compartieron nuestra transmisión. Vamos a nuestro siguiente programa. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar acerca de cómo convertirte en un candidato exitoso y cuáles son esas habilidades que buscan los empleadores. De eso vamos a platicar con nuestra invitada Tania Arita de Manpower. Regresamos. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.